a todo aquel que un día dijo que te amó. Devastación. 28 días después. Esta historia inicia mostrándonos unas imágenes de disturbios, explosiones y enfrentamientos en muchas partes del mundo. Imágenes que son mostradas a un chimpancé atado a una camilla, el cual era víctima de muchos experimentos en el Centro de Investigación de Primates de Cambridge, instalaciones que son visitadas por un grupo de activistas a favor de los derechos de los animales, con la intención de liberar a todos los chimpancés. Por el momento todo marcha de acuerdo a lo planeado, hasta que uno de los investigadores se percata de los intrusos y cuando se dispone a avisar a los agentes de seguridad, es detenido por los activistas. En ese momento el científico les advierte que los chimpancés están infectados de rabia, razón por la cual no deben sacarlos de las jaulas, ya que los contagiarán a todos, puesto que la infección está en su sangre y en su saliva. Aunque a pesar de todo esto, los activistas no creen en nada de lo que dice y proceden a continuar con su misión. Una mala idea, ya que de pronto uno de los chimpancés se abalanza sobre el activista, causándole varias heridas en el cuello. Seguidamente, ella vomita sangre sobre uno de sus compañeros, dando inicio a una infección masiva en ese lugar. 28 días después, un paciente del hospital ZT Thomas se despierta de un coma, sorprendido y preocupado ya que no se encuentra nadie en el recinto, y aunque intenta pedir ayuda, nadie responde. Luego de conseguir algo de ropa, tomarse una Pepsi y caminar por las instalaciones, el sujeto decide salir del hospital, encontrando una ciudad desolada y sin rastros de habitantes. Y bueno, después de algunos minutos, entre la basura encuentra periódicos que informan que algo pasó en la ciudad, lo cual provocó que el ejército salga a las calles. Además, al seguir avanzando, encuentra varios murales con cartas y fotos de personas desaparecidas. Más tarde, al ingresar a una iglesia, el sujeto encuentra cientos de cuerpos apilados por todas partes, y cuando trata de pedir ayuda, dos hombres despiertan de repente y se le quedan viendo. Esto provoca que nuestro protagonista siga caminando, encontrándose con un sacerdote, quien con una actitud muy violenta trata de acabar con él, y para empeorar las cosas, muchas más personas se unen a la persecución. En ese momento, dos personas encapuchadas aparecen en escena, intentando alejar a las personas agresivas utilizando bombas molotov, pero como esto no funciona, se ven obligados a hacer explotar una estación gasolinera, para luego llevar a nuestro protagonista hasta su refugio, en una estación abandonada del metro de Londres. Ya más tranquilos, el sujeto se presenta con el nombre de Jim, un mensajero en bicicleta que fue atropellado por un auto mientras iba en camino a entregar una encomienda. Quedó en coma y luego despertó en el hospital, mientras que los dos encapuchados se presentan como Mark y Selena, dos sobrevivientes al brote de la infección que vimos al inicio, quienes le cuentan cómo la infección empezó a surgir y ahora no hay gobierno, ni policía, ni ejército. Y lo último que dijeron las radios antes de cesar las transmisiones fue que hubo reportes de casos de infección en París y Nueva York. Al escuchar todo esto, Jim intenta abrir la puerta para ir a buscar a sus padres, pero Mark lo detiene mencionando que toda su familia ya debe estar muerta, al igual que las de ellos. Además le dice que es la primera persona sin infección que encuentran en 6 días. Y bueno, por último menciona dos reglas. La primera, no salir solo, a menos que no haya otra opción, y la segunda, solo viajar en el día. Al día siguiente, el grupo decide ir a la casa de los padres de Jim, aunque este va un poco lento debido a la desnutrición que sufrió en el hospital, pero como es de esperar, al llegar a la casa indicada solo encuentra sus cadáveres en su habitación, con muchas pastillas sobre la mesa, ya que al parecer prefirieron ir a una mejor vida, dejando solo un mensaje detrás de la foto de su hijo. Jim, con gran amor, te dejamos dormido, ahora dormiremos contigo. Luego de esto, el grupo decide pasar la noche en ese lugar, pero cuando todo parecía marchar relativamente normal, nuestro protagonista enciende una vela a mitad de la noche y comienza a recorrer la casa hasta llegar a la cocina, con el fin de ver algunas cintas de video de su familia. En ese momento, dos infectados ingresan por la ventana, los cuales son eliminados rápidamente por Selena y Mark, aunque lamentablemente este último es mordido en el brazo, así que Selena, sin ningún remordimiento y compasión, se encarga de acabar con él de una forma brutal.
Luego de esto, ambos se alistan para continuar su camino, ocasión donde le menciona a Jim que cuando alguien se infecta tiene 20 segundos para acabar con la víctima antes que se convierta, dejándole en claro que hará lo mismo con él si resulta infectado. De pronto, en un edificio cercano, observan varias luces navideñas en uno de los departamentos, así que deciden ir a investigar, pasando a través de un centro comercial y subiendo muchas escaleras, ocasión donde Jim se siente muy débil debido a estar mucho tiempo en coma, y para empeorar las cosas, dos infectados empiezan a perseguirlos muy deprisa. En ese momento, un hombre vestido de policía antidisturbios les dice que sigan hasta la puerta 157, donde son recibidos por una chica, mientras el sujeto lanza a los infectados por las escaleras. Ya más tranquilos, este sujeto se presenta como Frank, un chofer de taxi, quien junto a su hija llamada Ana han estado sobreviviendo en ese lugar, aunque ahora se encuentran preocupados ya que sus recursos se vienen agotando, empezando por el agua, razón por la cual han estado intentando tener contacto con más sobrevivientes, ya que hace varios días se viene repitiendo por la radio un mensaje del ejército británico, quienes informan tener la solución para la infección. Además brindan una dirección exacta a la que tienen que ir, donde prometen darles seguridad y alimento. Y aunque Selena menciona que no cree que exista una cura y que los soldados quizá ya se encuentran muertos, debido a la insistencia de los demás, deciden viajar hasta ese lugar. Y si Frank no viajó antes, fue porque es muy peligroso y quizá resulte herido, dejando a su hija desprotegida. Luego de pasar a través del caos y la destrucción, para su mala suerte al cruzar un túnel, uno de los neumáticos se malogra, dejándolos varados por varios minutos, y para empeorar la situación, varios infectados se aproximan, de quienes logran escapar de milagro. Más adelante, el grupo llega hasta otro centro comercial, el cual luce intacto, así que aprovechan para realizar algunas compras y continuar su camino. Además, tienen que hacer una pequeña parada para recargar combustible, ocasión donde Jim decide ingresar a una de las casas para buscar supuestamente hamburguesas, pero lo único que encuentra son varios cuerpos sin vida y a un niño infectado, al cual elimina rápidamente de una forma brutal. Luego de esto, el grupo se detiene para consumir sus alimentos, disfrutar de la naturaleza, ver a los caballos correr y tratar de relajarse un poco, ocasión donde Jim tiene una pesadilla en la que se queda completamente solo, pero luego es despertado por Frank. Por la mañana siguiente, luego de manejar por algunas horas, el grupo llega hasta una especie de retén militar, la Barricada 42, el supuesto lugar donde se encontraban los militares británicos, aunque al parecer todo el lugar se encuentra abandonado. Mientras exploran el lugar y tienen una pequeña discusión, una gota de sangre de un cuervo infectado cae justo en el ojo de Frank, provocando que este se infecte de inmediato, y cuando Jim se dispone a acabar con él, aparece un grupo de militares para llenarlo de plomo y luego llevarse al resto del grupo. Más tarde, los militares regresan a una mansión que funciona como base militar, donde son recibidos por el mayor Henry West, quien les ofrece agua, hospedaje y protección las 24 horas del día. Y bueno, luego de calmarse y analizar la situación, Jim acude con el mayor West para preguntarle sobre la supuesta solución para la infección, pero antes de responder, el mayor lo lleva a conocer el lugar y presentarle al resto de sus hombres, uno de ellos llamado Mailer, quien se había infectado 2 días antes y desde entonces ha sido encadenado con el fin de averiguar cuánto tiempo tarda un infectado en morirse de hambre. Luego de esto, el grupo trata de socializar un poco durante la cena, comida que sabe pésima ya que ninguno de ellos sabe cocinar, aunque cuando Ana pide enterrar a su padre, la alarma del patio se activa, puesto que varios infectados se aproximan, los cuales son eliminados rápidamente por los soldados. Pero lo curioso aquí es que minutos después, Jim descubre que el mayor West se había vuelto un demente infame, ya que el mensaje que transmitían por la radio era solo un engaño, con el fin de atraer a más supervivientes y utilizar a las mujeres como esclavas sexuales. En ese momento, Jim acude con sus demás compañeras para advertirles de todo esto, pero cuando se disponen a escapar de ese lugar, son detenidos por los demás militares, a pesar de que uno de ellos, llamado Farrell, no está de acuerdo, razón por la cual también es encerrado.
Más tarde, mientras Jim y Farrell esperan la muerte, este último especula que no todo el mundo está infectado, sino que solamente la isla de Gran Bretaña, la cual fue puesta en cuarentena para evitar la propagación del virus al resto del planeta. Acto seguido, ambos son llevados al bosque para su ejecución, donde el soldado Mitchell intenta eliminar a Farrell de una forma lenta y dolorosa, ya que nunca le cayó bien, razón por la cual el soldado Jones evita todo esto llenándolo de plomo, oportunidad que nuestro protagonista aprovecha para intentar escapar. Luego de correr por varios minutos, observa un avión sobrevolando el área, empezando a creer que lo que dijo Farrell puede ser cierto, así que hará todo lo posible para rescatar a sus dos amigas, quienes por cierto ahora son obligadas a vestirse con los vestidos rojos de la anterior dueña, así que para tener privacidad, Selena besa a uno de los soldados y lo convence de dejarlas solas. En ese momento una alarma proveniente de la barricada 42 empieza a sonar, ya que fue activada a propósito por Jim, logrando llamar la atención del mayor West, quien se dirige junto a uno de sus hombres para encargarse de acabar con él. Pero como es de esperar, Jim ya los estaba esperando, así que de inmediato se encarga de eliminar al soldado David, y cuando West trata de regresar a la mansión, se da cuenta de que su vehículo fue saboteado y ahora tiene que regresar caminando. Por otro lado, en la mansión, Jim se encarga de liberar a Mailer, el soldado infectado que vimos anteriormente, quien de inmediato se dirige por su primera víctima, a quien le vomita sangre en toda la cara. Con esta distracción, las chicas intentan huir de ese lugar, pero son encontradas en la puerta, viéndose de fondo como uno de los infectados persigue al soldado Jones, quien intenta esconderse en un armario de la cocina, y cuando trata de reencontrarse con el resto de sus compañeros, Jim se encarga de acabar con él. En ese momento el mayor West regresa a la mansión, encontrando todo este desastre después de una larga caminata, mientras que por otro lado, Jim encuentra a Selena siendo rehén del soldado Mitchell, así que de inmediato le estampa la cabeza contra la pared y le revienta los ojos, dejando a Selena con la duda de que podría estar infectado, y cuando estaba a punto de acabar con él, Jim le habla y ambos terminan besándose. De pronto Anna ingresa a la habitación, donde ahora planean escapar en el auto de su padre, aunque para su mala suerte, aquí los estaba esperando el mayor West, quien le mete un plomazo al pobre de Jim, mientras que Anna al ver esto, enseguida conduce el auto en reversa hasta uno de los infectados, el cual rompe la ventana y se encarga de acabar con el mayor. Luego de esto, nuestros tres protagonistas se disponen a huir de ese lugar, aunque el problema es que las rejas están cerradas, provocando un gran impacto. 28 días después, Jim despierta en una cabaña ya recuperado de sus heridas, luego de que Selena le salvara la vida en un hospital. Y bueno, luego de levantarse, junto a sus dos compañeras, se apresuran en sacar un buen pedazo de tela para completar la palabra hola, ya que un avión se aproxima por ese lugar. Así que luego de ver a nuestros protagonistas, el piloto pide un helicóptero para rescatar a los sobrevivientes. La historia oficial termina de esta manera, pero existen tres finales alternativos distintos. En el primero, Jim, luego de quedar herido por el disparo del mayor West, termina muriendo, mientras que Selena y Anna, luego de alistar sus armas, se alejan lentamente por un pasillo del hospital. El segundo final es una versión extendida del final alternativo anterior, donde Jim, inconsciente, recuerda los momentos finales de su viaje en bicicleta antes de su accidente, incluyendo cortes de ida y vuelta con Selena y Anna tratando de salvarle la vida. Y por último, en el tercer final, se ve a Anna y Selena huyendo de la mansión en una camioneta militar, encontrando a Jim malherido en la barricada 42, con quien se dirigen rumbo a un lugar desconocido. 28 semanas después, empieza la reconstrucción. Esta segunda película inicia con la pareja de esposos Don y Alice, quienes, recordando a sus dos menores hijos, preparaban algo de comer para ellos y el resto de sobrevivientes, ya que se encuentran escondidos en una cabaña en una zona rural de Inglaterra. Durante la comida, una de las chicas se encuentra muy preocupada debido a que su novio no ha regresado hace 2 días, lo cual causa la incomodidad del resto de sus compañeros, hasta que de pronto alguien toca la puerta, tratándose de un niño pidiendo ayuda, quien les dice que era perseguido por sus padres, los cuales estaban infectados con el virus de la rabia.
En ese momento, la misma chica de hace rato intenta ver el exterior. Una mala idea, ya que segundos después es mordida en el brazo por uno de los infectados, para luego hacer lo mismo con otro de sus compañeros. De inmediato, Alice y los demás intentan escapar por la salida de emergencia, donde lastimosamente la pareja de ancianos queda infectada, y aunque Alice y el niño piden la ayuda de Don, este decide abandonarlos para luego escapar por la ventana, viendo de lejos cómo su esposa es rodeada, y aunque varios infectados tratan de acabar con él, para su buena suerte consigue escapar en la lancha de emergencia que se encontraba en el río. Luego de esto se nos informa los sucesos acontecidos desde que empezó la infección por el virus de la rabia. 28 días después de la cuarentena, Gran Bretaña fue destruida por el virus. 5 semanas después, la mayoría de infectados han muerto por inanición. 11 semanas después, fuerzas de la OTAN al mando de Estados Unidos entran a Londres. 18 semanas después, Mayland, Gran Bretaña, es declarada libre de infección. Y 28 semanas después, empieza la reconstrucción. Aquí conocemos al sargento Doyle y al resto de sus compañeros, así como también a la mayor Scarlett Levy, médico oficial del ejército de los Estados Unidos, quien se enfada con sus superiores al no ser informada de la llegada de menores de edad a la zona de repoblación, ya que solo estaban aceptando adultos. Ellos eran los adolescentes Tammy y su hermano menor Andy, quienes al ser revisados cuidadosamente, la mayor se percata de que Andy tiene ojos de distinto color, los cuales heredó de su madre, y al no tener ningún síntoma de alguna enfermedad, son llevados junto a las demás personas a la zona segura de Londres, llamada el Distrito 1, aunque lo curioso aquí es que en la estación del tren se reúnen con Don, quien resulta ser su padre, de quien se separaron antes de la epidemia al ir a estudiar a Estados Unidos. Enseguida la familia se dirige a su nuevo hogar, donde Andy pregunta dónde se encuentra su madre, a lo que Don responde que vio cómo fue devorada por los infectados, y aunque intentó ayudarla, no pudo hacer nada para salvarle la vida. Esa misma noche, Andy tiene una pesadilla con su madre infectada, y al despertar le dice a su hermana que tiene miedo a olvidar el rostro de Alice, así que por esta razón, también le propone salir de la zona de seguridad para ir a su casa y obtener una foto de su madre, siendo detectados por el sargento Doyle. Enseguida los hermanos se disponen a ir en una motocicleta para llegar lo antes posible, pero para esto, Tammy tiene que sacar la llave del cadáver del repartidor, consiguiendo llegar hasta su antigua casa como lo habían planeado. Aquí los chicos toman algunas de sus pertenencias y las fotos que buscaban, aunque lo interesante es que al revisar el ático, Andy encuentra a su madre en completo estado de shock, lo cual es sumamente extraño. En ese momento un grupo de militares aparece para rescatar a los hermanos, mientras que Alice, antes de ser llevada a la zona de seguridad, tiene que pasar por un riguroso proceso de desinfección, y cuando Scarlett le realiza una prueba de sangre, se revela de que efectivamente estaba infectada con el virus, pero que no presenta ninguno de los síntomas, es decir, es una portadora pasiva, debido a una anomalía genética que la hace inmune a padecer los síntomas. Por otro lado, Don se dirige a ver a su esposa, ya que es el responsable del área de mantenimiento en la zona de seguridad, por lo cual tiene acceso a todas las áreas. Y mientras Scarlett discute con el general Stones sobre mantener con vida a Alice, ya que en su sangre puede estar la cura, Don le pide disculpas a su esposa y muy arrepentido le da un beso, una terrible decisión, ya que al hacerlo se convierte en infectado, eliminando a Alice horriblemente en el proceso. Luego de esto, Don escapa de la cámara hermética para luego infectar a los militares que se encuentran en ese lugar, provocando que se active el código rojo, la alerta máxima militar para el brote del virus. Los civiles que se encuentren en ese lugar son dirigidos a una zona de contención, mientras la mayor Scarlett logra rescatar a los hermanos de un militar infectado, pero debido al caos ocasionado, Andy termina separándose. En ese momento, Don llega a la zona de contención, intentando atacar a su propio hijo, y como este logra escapar, infecta a varias personas generando un gran pánico, mientras que los militares reciben la orden de disparar a todos los infectados posibles, lo cual es algo difícil de distinguir, ya que infectados y sanos salen corriendo muy deprisa, así que no les queda más opción que disparar a todo el que se mueva. Andy por su parte consigue escapar por un ducto de ventilación, llegando hasta un almacén de alimentos, lugar donde se encontraba Scarlett y su hermana Tammy. Aquí Andy le informa a su hermana que su padre fue infectado, mientras que la mayor menciona que según el código rojo, el primer paso es matar a los infectados, el segundo paso, la contención, y si esto no funciona procede el paso 3, el exterminio total del distrito.
Por esta razón, el sargento Doyle decide escapar de ese lugar, ya que en 4 minutos la zona segura será bombardeada, y bueno, con un poco de suerte, logran pasar de los francotiradores, para luego ir por un túnel que pasa debajo del río Támesis, justo antes que varios cazas F-16 bombardeen el Distrito 1. Luego de eliminar a todas las personas infectadas y no infectadas, al día siguiente Scarlett le informa a Doyle que podría existir una cura, la cual se encuentra en la sangre de los niños, por ser los hijos de Alice, así que deben hacer todo lo posible para mantenerlos con vida. En ese momento, el sargento recibe la llamada de su compañero llamado Flynn, quien le dice que llegará pronto para rescatarlo, pero al ver que se encuentra acompañado de más personas y varios infectados acercándose, le designa otro punto de rescate, sin antes eliminar a varios infectados con las hélices del helicóptero, pero antes le advierte que debería ir solo, ya que si lleva más personas, serán eliminados en el aire. Enseguida nuestros protagonistas corren por las calles de la ciudad escapando de los infectados, mientras la ciudad es bombardeada con gases químicos, logrando ponerse a salvo en uno de los vehículos, pero como este no enciende, Doyle decide salir para empujar el auto y poder escapar, aunque para su mala suerte, en ese momento es alcanzado por un lanzallamas de uno de los soldados del ejército, partiendo a otra vida quemado e intoxicado por los gases. De inmediato Scarlett y los demás tratan de huir en el vehículo, mientras son disparados desde un helicóptero Apache, así que para poder evadirlo, tienen que entrar al sistema del metro de Londres, donde ella y los niños continúan su camino a pie. Usando la mira nocturna del arma de Doyle, Scarlett guía a los chicos a través del metro, atravesando zonas con gran cantidad de cadáveres y esqueletos, aunque lastimosamente, en ese momento Scarlett es atacada y desarmada por un infectado, quien resulta ser nada más y nada menos que Don, quien se encarga de acabar con ella de una forma brutal. Luego de esto, el siguiente en la lista es Andy, quien también es infectado por su padre, así que a Tammy no le queda más opción que hacer todo lo posible para acabar con él, y cuando se dirige a revisar a su hermano, se percata de que estaba infectado, pero al igual que su madre no presenta síntomas. Enseguida ambos continúan su camino hasta el estadio Wembley, donde Flynn estaba esperando a su compañero Doyle, pero como este no pudo llegar, luego de saber lo que pasó, decide rescatar a los hermanos en el helicóptero, atravesando el sur de la geografía británica. 28 días después, los restos del helicóptero aparecen en escena, donde se escucha la voz de un francés pidiendo ayuda a través de la radio, ya que viene siendo rodeado por muchos infectados, es decir, el virus de la rabia había llegado hasta París y posiblemente a muchas otras partes del mundo. Y bueno, la película termina dejándonos con la duda de lo que le pasó a Flynn, a Tammy y al pequeño Andy, ya que no hay rastros de ellos por ningún lado. Todo aquel que un día dijo que te amó.